le pedimos a Mauri si puede orar y ya después lo dejamos a Rubencito. Te pongo una foto entonces para que sea más cómodo. Bueno, oramos. Señor, gracias por poder estar una vez más juntos por este medio. Gracias porque podemos ver algunos rostros que hace tiempo no veíamos. Te pedimos que estés bendiciendo a todos los chicos, a todas las familias de los chicos aquí presentes, Señor, y de aquellos que no se pueden conectar. Y te pedimos que nos estés hablando en el día de hoy por medio de Rubén, Señor, siguiendo este libro que estamos estudiando tan lindo de Esdras, que puedas mostrarnos algo que podamos aplicar en nuestra vida para parecernos más a Jesús y para glorificarte. En nombre de Jesús, amén. Amén. Espérenme un segundito, todo esto es una preparación. Como bien dijo Mauri en la oración, este lindo libro de Esdras, la verdad que es precioso, y el que me inculcó el medio del amor por este libro fue Delio, que siempre hablaba de Esdras y de Nehemías. Y seguramente a muchos de ustedes, a los más viejitos como yo, si se quiere la palabra, nos pasó lo mismo, siempre hablaba de eso. Espérenme un segundo, chicos, que quería poner... Ahí vamos. Perfecto. Vamos a abrir Esdras, si es que ya no lo abrieron, y lo que nos toca hablar hoy es el capítulo 5 y 6. ¿Sí? Así que mientras van abriendo, acordémonos todo lo que está pasando desde Esdras 1 hasta lo que nos habló Sebi la semana pasada. Si no viste, si no te conectaste, en el Facebook de la iglesia, no en YouTube, en Facebook están todas las clases, menos la de Adrián, que por un tema técnico no sé por qué no se grabó, pero están todas para que las veas de nuevo. El pueblo, más que el pueblo, las tribus de Judá y Benjamín desobedecieron a Dios. Dios les envió constantemente profetas, entre ellos el último que les había enviado era Jeremías, y le decían: córtenla con la desobediencia a Dios porque se los van a llevar a todos. Bueno, ellos no escucharon la voz de Dios, vino el rey Nabucodonosor y se los llevó. 70 años a Babilonia. El pecado por el que Dios los condenaba, entre muchos, era la idolatría, que ellos habían dejado al Dios del cielo, al único Dios, como dice la palabra de Dios, y adoraban estatuas, adoraban dioses falsos, y Dios se desagradó totalmente de eso. Y se lo llevó a la cuna de la idolatría, a Babilonia. Y ahí estuvieron 70 años, e Israel se curó para siempre de la idolatría. Nunca más vemos en la historia de Israel que, bueno, quiero hablar con propiedad de Judá, de que cayera otra vez en la idolatría. Entonces hay una palabra muy linda que vimos al principio, y fue creo que también mencionada por Mauri, que dice Jeremías que al cabo de 70 años yo despertaré sobre vosotros mi buena palabra, y los haré volver a mi tierra, porque yo tengo pensamientos de bien, creo que dice Jeremías 29. Y está pasando esto. Todavía no llegamos al capítulo 7 que nos va a hablar Dami el domingo que viene, pero Dios va a despertar sobre su pueblo su buena palabra, porque la palabra de Dios jamás deja de cumplirse. Siempre se va a cumplir lo que Dios dice. Entonces vuelve el pueblo, aparece un rey que ni siquiera conocía a Dios, Ciro, y hace volver a su pueblo, devuelve las cosas que Nabucodonosor se había robado, y dice: vayan a construir la casa de Jehová, el Dios de los cielos. Él es el Dios. Y como dice, ¿cómo puede ser? Si no es cristiano ni nada. Bueno, Mauri también nos leyó un texto en
en Daniel, que dice que Él pone reyes y saca reyes. Y hay un texto muy famoso en Proverbios que dice, como los repartimientos de las aguas, así es el corazón del rey en la mano de Dios. A todo lo que Dios quiere, lo inclina. Y movió el corazón de este Ciro, rey de Persia, que acuérdense que estaba profetizado en Isaías, no sé si 500 años antes, movió el corazón para que el propósito de Dios se cumpla, que era hacer volver a su pueblo de Babilonia a Jerusalén, porque Dios no desecha para siempre. Antes se aflige, como leíamos en una de las clases anteriores, se compadece, según la multitud de sus piedades. Entonces volvieron, pusimos los cimientos, acuérdense que Adrián nos habló del altar, y qué importante que vos en tu casa tengas un altar, que era el altar, el lugar a donde te comunicás con Dios. Podés hacer miles de cosas, podés ir a la iglesia incluso, pero si no tenés altar, no tenés comunión con Dios. Así que buscá el altar, buscá relacionarte con Dios, buscá orar, buscá leer vos la Biblia, leé otra vez estos pasajes que estamos estudiando. Y nos hablaba Sebi en el capítulo 4 de que hubo enemigos que se hacían pasar por aliados. Sí, nosotros también creemos en vuestro Dios, queremos ayudarlos. Y habíamos visto que era gente que no convenía. Y ellos, gracias a Dios, y que aceptaron la guía de Dios, no aceptaron esa ayuda. Pero la obra se detuvo. Le mandaron una carta al rey, estos enemigos, y dice que los hicieron cesar con violencia. Eso dice Esdras 4, 23, al final. Y les hicieron cesar con poder y violencia. Habían mandado una carta media maliciosa y hasta mentirosa. Y estamos en el capítulo 5. Con esta breve introducción, quiero que empecemos a leer Esdras 5, versículo 1. ¿Me siguieron hasta acá? Profetizaron, dice la palabra de Dios, Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quienes estaba sobre ellos. Vamos a hacer un parate y quiero que alguien busque 1 Pedro 2:5. ¿Y quiénes eran estos Ageo y Zacarías? Profetas de Dios. Casualmente son los que escribieron la carta del libro de Ageo y el libro, obviamente, de Zacarías, que léelos en tu casa, ya los estudiamos cuando veíamos los profetas menores. Pero vamos a leer un poquito de Ageo en un ratito. Iban a empezar la reconstrucción de la casa de Dios. Y yo automáticamente me acordé de este texto de Pedro, que el que lo tenga se puede desmutear y leerlo. A ver quién. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gracias, Zulma. Yo pensé esto, que ellos estaban edificando, pero Pedro, el apóstol, nos dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Ellos, como vamos a ver al final de este mensaje, ofrecieron muchos sacrificios a Dios, agradables. Pero Pedro nos dice, para nosotros, ustedes también, como piedras vivas, ya no tanto, decimos que la iglesia no son las paredes, y de cierto no lo son, sino somos las personas. Entonces nosotros, como piedras vivas, tenemos que ser edificados y ofrecer sacrificios, no un becerro, no una oveja, sacrificios espirituales agradables a Dios.
Así que esta enseñanza también es para nosotros. Quizás no tenemos que levantar las paredes de un templo ni de los muros, pero sí tenemos que edificar nuestra vida y llevar una vida que agrade a Dios, porque nuestro sacrificio es espiritual. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu, de una manera espiritual y en verdad, con una vida genuina, con una vida en santidad. No me sirve de nada yo estar predicando esto o tratando de dar una enseñanza de la palabra si mi vida es un desastre. Entonces, como piedras vivas que somos, seamos edificados ofreciendo sacrificios espirituales. Entonces dice el libro de Esdras, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas. Acordémonos lo que pasó el domingo pasado, la obra se había detenido. ¿Cuánto tiempo se detuvo? A ver, ¿alguno sabe? 16 años. Bien, Emma dijo, ¿no? 16 años. ¿Por qué se había detenido? Por los enemigos que habían mentido con una carta que le mandaron al rey y les hicieron cesar con violencia. ¿Por eso solo se había detenido? No. Y ahí aparecen las excusas. No estás haciendo nada para Dios. No estamos haciendo nada porque los enemigos nos hicieron cesar con violencia, porque mintieron, porque nos hicieron esto, porque nos hicieron aquello. Y Dios dice, no, por eso mi casa no está detenida. ¿Y quién dice eso? Ageo, que les invito a leer rápidamente para que no se pase el tiempo. Ageo, lo vio, creo que lo dio Sebi. El libro de Ageo, capítulo 1. Y dice así: en el año segundo del rey Darío, el tiempo que estamos acá viviendo en Esdras 5, en el mes sexto, en el día primero del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Coincide con lo que dice Esdras 5.1, profetizaron Ageo y Zacarías. ¿A quién profetizaron? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, que Esdras le llama Jesúa, como sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Bueno, entonces no es que estaba parada solamente por los enemigos, sino porque estaban medios cómodos ellos. Versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros? De habitar en vuestras casas artesonadas, una construcción muy difícil y cara de hacer en ese momento. ¿Y esta casa está desierta? ¿Mi casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos. Y es una de las palabras que yo tengo para vos hoy y para mí, meditad bien en vuestros caminos. Siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, no les alcanza, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, no les alcanza, nunca. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Otra vez les dice lo mismo. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encierran en casa y yo, de todo lo que junten, lo voy a disipar en un soplo, dice Dios. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Él deja en claro que el mensaje es de Dios. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo.
Y miren lo que dice el versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces, ¿qué pasó? Y me encanta este versículo. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová, diciendo, yo estoy con vosotros. 2 veces en el libro de Ageo les dice, meditad bien en vuestros caminos, y 2 veces les dice, yo estoy con ustedes. ¿Por qué? Porque escucharon la voz de Dios y la obedecieron. Y a veces queremos que Dios nos hable, tener la respuesta en determinados asuntos, y acá esto que está escrito ni siquiera lo obedecemos. Entonces, ¿qué hay que hacer con lo que ya está escrito? Hacerlo. Habló el profeta Ageo y Zacarías, y el pueblo escuchó e hizo. Muchas veces decimos, bueno, vamos a orar, bueno, vamos a ver. Y lo que había notado yo es que muchas veces esa prudencia cristiana que decimos tener está disfrazada en realidad de cobardía. No, todavía no es tiempo. No, fíjate los enemigos, nos hacen la contra, le mintieron al rey, nos hicieron cesar con violencia. Mirá lo que le pasó a tal por hacer eso. Pero Dios dice, meditad bien en vuestros caminos. Entonces, ¿qué hay que hacer con lo que está escrito? Oírlo con el corazón y obedecerlo. Y ya está. Y examinarnos a nosotros mismos. Ver por qué motivo no hacemos lo que Dios pretende que hagamos. Y dejemos de echarle la culpa a los factores externos, salir de nuestra comodidad y poner en práctica lo que Dios dice. Acuérdense, creo, de un pasaje que leyó Adrián. De 20 años para arriba los pusieron a trabajar a todos. Y a veces vemos chicos de 25 o 26 años que, con todo mi amor, están sentados recibiendo en vez de poner manos a la obra, como estos de Esdras 3, y empezar a laburar en las cosas de Dios. Miren lo que dice, si es que no se fueron, de Ageo 1:14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Acuérdense que la palabra clave de Esdras es despertar, coincide con Ageo. Despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. De Dios, trabajar, servir, estar en las cosas de Dios, chicos, que no esté paralizado 16 años nuestra vida, sentados en un banco de iglesia, sin hacer nada, recibiendo. Te bendeciré y serás bendición, dice la palabra. Entonces Dios te bendijo, tenés que ser de bendición a otro. Tenés que ver qué podés hacer para Dios. No somos personas que solamente estamos para recibir. Mejor es dar que recibir, no solo dar a alguien lo material. Servir a otros. Servimos a Dios sirviendo a los demás. Me acuerdo, y esto Sebi también seguro que se siente identificado, Mauri, cuando éramos chicos nos ponían a Rubén, ahora te encargo de mover los bancos de la cena cuando termina. Sebi, te encargo de correr la escalera. No es que tenemos que estar en un ministerio, en un púlpito. Cuando te toque eso, bien. Pero podés servir a Dios de cualquier manera. Podés servir a Dios mandándole un mensaje a los chicos que no se están conectando, que desde el año pasado no los vemos. Bueno, hay miles de maneras que puede servir. ¿Y cuál es la clave? Despertar. Obedecer la voz de Dios. Volvemos a Esdras 5. Versículo 2. Entonces se levantaron, un poco lo mismo que dice Ageo, se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que está en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios
que les ayudaban. Y acá también yo subrayé los profetas de Dios que les ayudaban, porque parece que, y te recomiendo que subrayes tu Biblia, que a veces decimos, no, yo estoy para predicar, me decís a mí, no, yo tengo la clase, no me pidas que... Y la otra vez que fuimos a la iglesia, estábamos con Sebi, con los chicos, teníamos que correr una escalera pesadísima, y yo digo, bueno, dale, vamos. Los profetas también ayudaban a los cimientos. Entonces, qué bueno que estés a donde estés en la iglesia, trabajes en lo que nos toca trabajar y hacer. Hice un pequeño diagrama que si estás anotando... no puedo compartir pantalla. No sé si ahí Sebi me va a habilitar. Es solamente una captura de un pequeño diagrama que hice. Ahí está. Bien. Que hice del versículo 5, del capítulo 5 y 6. Si querés anotarlo, yo lo dividí de esta manera. La edificación reanudada, que llega desde el capítulo 5.1 hasta el 6.12, y el templo completado, hasta el final del capítulo 6. Vimos que hablaron, en primer lugar, Ageo y Zacarías, los versículos 1 y 2, y que el pueblo obedeció y pusieron manos a la obra. Pero ahora vamos a ver otra carta, distinta a la del capítulo 4, que manda un tal Tatnai, gobernador. Y después vemos la respuesta de Darío, iba a decir de Ciro. Ya cambió el rey, no es más Ciro, rey de Persia, ahora es Darío, rey de Persia. Entonces vamos a ver rápidamente estas dos, la queja de Tatnai y la respuesta del rey Darío. Vamos a dejar de compartir por un momento, y si no lo anotaron me lo piden después. Versículo 3. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador, del otro lado del río, y Setar Bosnai. Y así le ponían a Tommy Setar Bosnai, Loureiro. Y sus compañeros, y le dijeron así, ¿quién les ha dado la orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos dicen, problemas de nuevo. Sigamos. Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Versículo 5, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. ¿Cuál es la copia? Dice copia de la carta. Si te fijas en el capítulo 4, también Esdras pone la copia de la carta tal cual la habían mandado. Vamos a leerla medio rápido, versículo 7. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Y saben, cuando yo empezaba a leer esta carta, yo digo, qué distinta es, no sé si te acordás, a la carta que leímos el domingo pasado. Vamos a leer un versículo nada más. Capítulo 4, versículo 12. Sea notorio al rey de los judíos, sea notorio al rey, que los judíos que subieron de ti a nosotros, vinieron a Jerusalén, edifican la ciudad rebelde y mala. Ya hay algo que no es así. Mienten para salirse con su propósito. Y levantan los muros, y reparan, y no les van a pagar tributo, etcétera, etcétera. No me quiero ir de tema, pero fíjense qué distinto es. Y yo anoté una frasecita acá, en la nueva carta, que lo que es de Dios, es de Dios. Puede haber trabas, puede haber situaciones que incluso puedan hacer frenar la obra de Dios, aunque la obra de Dios nunca se detiene. Y muchas veces se ve afectada por nosotros mismos, como leíamos en Ageo, ¿no?
Nos damos más importancia a mi vida, a mi casa, que a la obra de Dios. Pero lo que es de Dios, es de Dios. Y siempre va a seguir. Entonces, ¿cómo fue esta carta? Con la verdad. Y lo que me llama la atención es cómo se menciona a Dios por personas que no conocen a Dios. Sea notorio el rey, versículo 8, que fuimos a la provincia, a la casa del gran Dios. Me encanta eso. Y ojalá que aprendamos, porque a veces gente que ni conoce a Dios menciona o exalta más a Dios que nosotros. Mirá cómo dice alguien que ni siquiera conocía a Dios, este Tadnai. A la casa del gran Dios. ¿Cómo estimás la casa de Dios? El lugar a donde nos reunimos, que ahora no podemos, pero ¿es de estima para vos? Mirá cómo decía a la casa del gran Dios. Y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Versículo 9. Entonces preguntamos a los ancianos diciendo así, ¿quién les dio orden para edificar la casa de Dios y para levantar estos muros? Dios dio la orden. Y cuando Dios da la orden, nadie lo puede detener. Y también les preguntamos los nombres, y yo me puse a pensar, esta carta es verdad, todo lo que se detalla es así como pasó, sin exagerar y sin mentir. Y nos respondieron diciendo así, versículo 11, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. ¿Quién fue, chicos? El que edificó y terminó, el gran rey. Salomón. Bien, seguimos. Mas después que nuestros padres provocaron a ira, esta es la carta que le mandaron a Darío, al Dios del cielo, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, era la verdad. Caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo el pueblo a Babilonia, lo que dijimos al principio en la breve introducción. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, o de Persia, no importa, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Le estaban diciendo las cosas tal cual habían pasado, nada que ver con la carta anterior. Y también devolvió los utensilios, eso dice el versículo 14, puso como gobernador a Sesbazar. Versículo 16, vamos saltando así, no nos ocupa todo el tiempo. Entonces este Sesbazar vino y puso los cimientos. Bueno, debe ser Zorobabel, ¿no? Yo creo que Zorobabel es el nombre babilónico que significa nacido en Babel. Supongo que Sesbazar es el nombre hebreo. Vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que están en Babilonia, y si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre este asunto. Estuvo buena la carta, porque también calculo que fue guiada por Dios, y como dijimos al principio, Dios inclina el corazón de los reyes a lo que Él quiere. Le llegó esta carta a Darío, que es la otra sección, del 1 al 12, le llegó la carta, mandó a revisar en las crónicas de los reyes, en las anotaciones que hacen ellos en los libros, y encontró esto, capítulo 6, versículo 3. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios. Otra vez, personas que no conocen a Dios haciendo buen uso del nombre del Señor, la cual está en Jerusalén para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes y le da las medidas. Versículo 4, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Todo lo que vimos de Esdras del 1 al 4.
al final del versículo 5 dice, y sean puestos en la casa de Dios. Otra vez. Ahora pues, versículo 6, Tadnai gobernador del otro lado del río, Setar Bosnai, y vuestros compañeros los gobernadores que están al otro lado del río. ¿Qué les dijo el rey? Alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. Me encanta eso. Que el gobernador de los judíos, Zorobabel, y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esta casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones los gastos, para que no cese la obra. No solo que le dijo a este Tadnai y a todos sus compañeros, aléjense de allí, yo averigüé y Ciro había dado la orden, sino que además les dio la orden para que les den dinero para que avance la obra, porque Dios hace lo que Él quiere. Es un grosso. En otra palabra dice, mía es la plata, mío es el oro. Y Dios no necesita de nadie, ni de tu plata ni de la mía. Por más que seas Bill Gates o por más que no tengas 2 mangos. La plata es de Dios. Y su obra se hace como Él quiere. Y mandó a alguien que ni siquiera conocía a Dios, inclinó su corazón para que les diga, además de alejarse de allí y dejarlos que sigan con la obra, denles dinero para que puedan terminar. Y yo pensaba en Malaquías, que creo que lo dijo Adri, en Malaquías 1:11, que dice, desde que se pone el sol hasta que sale, y en todo lugar, mi nombre es honrado en toda la tierra. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Dios no necesita de nadie para hacer su obra. No sos importante ni yo lo soy. Pero qué bueno que a pesar de que Dios no nos necesite, porque la obra la puede hacer Él solo, decidió incluirte a vos y a mí para que pongamos manos a la obra y trabajemos bajo su nombre. Pablo decía, porque nosotros somos servidores de Dios. Y qué privilegio saber que Dios no me necesita, pero aún así decide incluirme. Dios piensa en mí, Dios piensa en vos. Tenés 18 años, tenés 14, tenés 24, trabajá para Dios. Poné manos a la obra. Versículo 9 del 6. Y lo que fuese necesario, becerros, carneros, corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno. Y el versículo 10, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios. Mirá cómo estaba hablando un rey que no conocía a Dios, pero me gusta lo que les pide. Sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. ¡Wow! Y me acordaba que en este tiempo mucha gente sensibilizada con todo esto que está pasando, y te habrá pasado a vos también, a mí me pasa seguido, que te piden que ores por ellos. O no sé, tal está enfermo, mi papá está enfermo, podés orar por él, porque su nombre es honrado en toda la tierra. Y es una oportunidad para servir a Dios y hablarles de Dios, que sí, voy a orar por vos. Y preguntarle a las personas, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu hermana? Con esto que me contaste. Su nombre es honrado en toda la tierra.
Y el rey Darío pedía que oren por el rey y por sus hijos. Es buenísimo, porque su nombre es honrado en toda la tierra. Versículo 11. También por mí es dada orden, que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero. Era bastante sanguinaria la condena por no obedecer esto. Se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto que sea cumplido prontamente. Ahora, no es que te piden servir a Dios, bueno, voy a orar. Ahora, chicos, ahora, poné manos a la obra, ahora. Vuelvo a compartir esto. Llegamos a la última parte, el templo completado. Yo lo dividí en 3 y no vamos a ver los 3 por el tiempo, pero vamos a ver rápidamente. Desde el 13 hasta el final ocurren 3 cosas: la terminación, la dedicación y la Pascua. Les vuelvo a sacar, pídanmelo si no anotaron. Versículo 13, la terminación. Entonces, Tadnai, gobernador, ese que había mandado la carta, del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, porque la obra de Dios jamás se detiene. Conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron, por orden del Dios de Israel en primer lugar, y por mandato de Ciro, de Darío, de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el 3er día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Yo hice cuentas, estuvo 16 años detenida la obra, como dijo Emma, y tardaron en terminarla, anótalo, 3 años, 5 meses y 19 días. La NTV ayuda mucho en esto, nos da las fechas, y empezaron el 21 de septiembre y terminaron un 12 de marzo, luego de 5 años. 3 años, 5 meses y 19 días. Porque la palabra de Dios jamás deja de cumplirse. Y terminamos, chicos. Le damos una pasadita rápida a los últimos versículos. Entonces los hijos de Israel, versículo 16, los sacerdotes, los levitas, los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación becerros, carneros, conforme a todas las personas de las tribus de Israel. Y pusieron, dice el versículo 18, a los sacerdotes en sus turnos, a los levitas en sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés, en el Pentateuco. Avanzamos. La última sección, la Pascua. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios, lo que hablamos al principio. No puedo yo estar predicando en esta hora, enseñando y engañando a mi mujer. No, se habían purificado, estaban en santidad, como todo servicio que tenemos que hacer a Dios, chicos. Cuidado las páginas con las que entras. Ahora estás conectado, pero ¿qué viste anoche en el celular? Estaban purificados, estaban limpios, guarda. Y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad, los que volvieron de Babilonia para Jerusalén, y por sus hermanos,
por los sacerdotes y por sí mismos. Y comieron los hijos de Israel, comieron la Pascua, que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. No solo los que volvieron, sino los que estaban ahí en la tierra y se habían apartado de sus malos caminos, también participaron con ellos en la Pascua. 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria, lo que dice Proverbios 21:1, hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Hasta este punto es muy importante, y con esto termino, todas estas consideraciones que tenemos. Pero lo que va a venir ahora va a ser extraordinario. Acá aparece Esdras en el capítulo 7, y no le quiero sacar a Dami la enseñanza, pero acá aparece Esdras. Y acá se va a cumplir la palabra de Jeremías 29, que él va a despertar sobre ellos su buena palabra. ¿Quién era este Esdras? Lo vamos a ver el domingo que viene, y yo hoy quiero orar por ustedes y por mí. Te agradecemos, Señor, porque podemos considerar estas cosas a la luz de tu palabra y ver que muchas veces está detenida la obra por factores externos, pero principalmente por nuestra necedad, por nuestra comodidad, por nuestra manera de hacer las cosas. Y te pedimos que nos perdones, pero danos valor, despierta nuestro espíritu, Señor, como has despertado el espíritu de Zorobabel, de Jesúa y de todo el pueblo, Señor, para volvernos a tu palabra, no para volvernos a lo que a nosotros nos parece, para arreglar nuestro altar, como dice tu palabra, que Elías arregló el altar que estaba desarreglado, para volver a encontrarnos contigo todos los días de nuestra vida, para volver a la oración, para volver a tu palabra, Señor, y para servirte con todo nuestro corazón, para hacer la obra que nos diste que hagamos. Danos ese entusiasmo, Señor, esas ganas por estar en las cosas tuyas, no solo por recibir, sino por dar. Te rogamos que esta palabra siga en nuestros corazones y que aún personas que no te conocen, que exaltaban tu nombre, que lo hagamos nosotros más porque somos tus hijos, que te obedezcamos más de lo que te obedecen otras personas que ni siquiera te conocen. Ayúdanos a temer tu palabra y a obedecerla. Gracias por estos momentos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Rubén. Yo mientras, si me permiten agregar 2 o 3 cositas. La verdad que lo iba leyendo, yo estoy aprovechando para leer todo en la NTV, y iba que la tengo toda limpia, y la iba subrayando, iba poniendo notas. Y me tomé algunas cuestiones. Como bien decía Rubén, la semana pasada en la carta eran agresivos, ahora en la carta eran amigos. Fíjense cómo la estrategia del enemigo va mutando. Pero yo lo que más me ponía a pensar es, ponete que sos esos que están construyendo, y aparece otra carta, y decís, otra vez, Dios, otra vez un problema, otra vez un no sé qué, otra vez impedimentos, otra vez nos ponen el palo en la rueda, y lo que me puse a pensar es en la canción, ¿se acuerdan? Sendas Dios hará, donde piensas que no hay, porque justamente lo que terminó haciendo Dios es, terminaron pagando, ¿se acuerdan en la carta de la semana pasada lo que decía cuando le escriben a Artajerjes? Es, mirá que si hacen esto no te van a pagar los impuestos. O sea, generaron ese miedo, y al final, ¿quién terminó poniendo la plata? Ellos. Entonces, fíjate cómo los judíos, en el momento en el que se escribe, y aparte de esto, las cartas estas tampoco era un mail, no era un WhatsApp. Entonces, desde que la escriben, la preocupación de los que la estaban haciendo, diciendo, otra vez nos van a generar problemas y van a querer esto, y el rey tiene que mandar a buscar los rollos de no sé qué. ¿Cómo se habrán preocupado? Y cómo Dios abre puertas donde parece que no hay, donde parece que solamente hay un problema.
y termina Dios encaminando todo, en algún momento a través de Ciro, en otro momento a través de Artajerjes y en otro momento, y fíjense, les leo un versículo que está en la NTV, el capítulo 6, versículo 14, al final dice, por fin el templo quedó terminado, como lo había ordenado Dios de Israel y decretado Ciro, Darío y Artajerjes. ¿Quién dio la orden? Dios. Después, el resto decretaron, el resto hicieron de escribas y dieron la ordencita, si quieren. Pero como Mauri dijo, si no me equivoco, en el capítulo 2, no, en el capítulo 1, en un versículo de Daniel que dice que Dios está por encima de los reyes, fíjense, el que dio la orden fue Dios, y Dios usó a 3 reyes distintos. Entonces, ¿cómo Dios abre caminos donde uno parece que no los hay? Porque uno pensaría, no, bueno, pero Dios puede abrir un camino, pero un rey, ¿viste? Bueno, sí, hizo que un rey, hizo que los enemigos, si querés ponerle el nombre de Satanás o el nombre que quieras ponerle, pero los enemigos terminaron pagando que se pueda terminar. Pusieron todos los carneros para que después los puedan ofrecer ellos en sacrificio a Dios. Es increíble eso, Dios abre puertas donde no las hay. Y lo último, si se acuerdan la semana pasada, ¿quiénes eran los enemigos? Aquellos que eran los lugartenientes, los samaritanos, los que habían tenido las costumbres y las perdieron y se pusieron con los locales y adoraban a todos los dioses, ¿se acuerdan que leímos en Reyes? Y fíjense, cuando terminó recién Rubén los decía, que la Pascua la comieron, la cena, junto con los demás de la tierra que habían dejado las costumbres inmorales. Lo hicieron para adorar a Dios. Entonces, la semana pasada, yo me lo imaginaba trayéndolo a hoy. No, esto no lo dice el relato, pero me lo imagino como diciendo, che, es una buena oportunidad juntarnos con los samaritanos para mostrarles lo que es la adoración, y viste, eso de intentar negociar con el pecado, eso de intentar negociar y nivelar para abajo, decir, bueno, nos podemos juntar con ellos, pero les mostramos la parte buena para que ellos lo vayan haciendo. No, no hicieron eso, cortaron de raíz y le dijeron, no, con ustedes no construimos. Ahora, pasaron 16 años, pasaron 3 años, o sea, 20 años después, aquellos que habían dejado las buenas costumbres, ahora se terminaron acercando a Dios. Ahora sí me junto con ellos. ¿Por qué? Porque ahora ellos lo que quieren hacer es acercarse a Dios. No entorpecer ni nada. No es que tenían algo de rechazo, simplemente es lo que tenían en el corazón. Entonces, cuando estas personas lo que querían hacer era entorpecer la voluntad de Dios, no. Ahora, si estas personas lo que quieren hacer es adorar, sí. Y nos sirve a nosotros también para saber con quiénes nos juntamos. La verdad que preciosos capítulos. La semana que viene arrancamos con el capítulo 7. Ya oró Rubén, esperen que